A ver, cuando oímos la palabra caos, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues desorden, confusión, un lío monumental, ¿verdad? Pero, ¿y si el significado original fuera algo completamente distinto? En este análisis vamos a meternos de lleno en el concepto del caos griego, que, ya lo adelanto, es un misterio cósmico mucho más fascinante que la simple idea de anarquía. Fijaos en esta frase del poeta romano Ovidio. Es una imagen potentísima, ¿eh? La idea de un principio primordial. Pero para entender de verdad qué era el caos, tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, como si fuéramos arqueólogos del lenguaje, y quitar todas las capas de significado que los siglos le han ido pegando encima. Y es que la diferencia es abismal, de verdad. Lo que hoy llamamos caos es, bueno, un desastre, un desbarajuste. Pero para los antiguos griegos, los que se inventaron la palabra, el caos era otra cosa. Era un concepto muy concreto, muy específico, sobre el mismísimo origen del universo. Entonces, ¿cómo desentrañamos este misterio? Pues tenemos una pista clave, una fuente principal a la que agarrarnos. Se trata de la Teogonía de Hesíodo, un poema épico griego antiquísimo que viene a ser como el manual de instrucciones de cómo se creó el cosmos, según ellos, claro. Ojo al dato, porque el orden aquí es crucial. Hesíodo no dice que el caos apareció por ahí, no. Lo coloca en el principio de todo, lo primero de lo primero. Antes de que existiera la Tierra, antes que el inframundo, incluso antes que Eros, la personificación del deseo, el caos, según este texto, fue lo primerísimo que llegó a ser. Y una línea tan simple como esa, ha desatado un debate académico que, sigue vivo a día de hoy. Y todo, absolutamente todo, gira en torno a esta pregunta tan fundamental. ¿Qué narices será exactamente este caos primordial? ¿Una cosa? ¿Un sitio? ¿O era la nada más absoluta? Pues venga, vamos a meternos de lleno en ese gran debate cósmico sobre qué fue el caos. Y aquí tenemos a los dos grandes contendientes. Por un lado están los que defienden que el caos será literalmente un vacío, un hueco, la nada. Y en la otra esquina una idea totalmente opuesta, que era una especie de sopa primordial, una mezcla densa y caótica donde flotaban todos los elementos sin orden ni concierto. Vale, vamos a empezar por el primer caso, el caos como un bostezo vacío. La clave de esta teoría está en la propia palabra. Caos, en griego, viene de una raíz que significa bostezar o abrirse. Piensa en la imagen de una boca que se abre de par en par, un bostezo enorme, un abismo. Esa es la idea, el hueco, la brecha que se abrió cuando el cielo y la tierra, al parecer, se separaron por primera vez. De hecho, hubo un grupo de académicos muy importantes en el siglo XX, gente como Cornford y Jäger, que defendieron esto a capa y espada. Decían, olvidaos de la idea del caos como un batiburrillo de cosas. Para ellos, la idea de un caos como mezcla confusa era una invención mucho más moderna. El caos original, insistían, era simplemente el espacio que había entre el cielo y la tierra. Punto. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo. Vamos con el segundo caso, la famosa sopa primordial. Y esta es la imagen que seguramente a muchos les viene a la mente, popularizada sobre todo por Ovidio. Lo describe así: el frío y el calor eran lo mismo, lo seco y lo húmedo estaban fusionados. Vamos, una anarquía cósmica total. Todos los elementos mezclados, revueltos, en una masa informe y sin orden alguno. Pero aquí viene lo más interesante, el giro de guión. El argumento a favor de la sopa no solo se opone al del vacío, es que, en cierto modo, nace de él. A ver, pensemos un segundo. La teoría del vacío dice que el caos es la separación entre cielo y tierra. Vale, pero para que algo se separe, primero tiene que haber estado unido, ¿no? Pues esa unidad primordial, esa masa única donde todo estaba junto y sin diferenciar, ¿qué sería? Pues exacto, sería precisamente esa sopa cósmica. Y justo cuando parecía que la cosa estaba entre estas dos opciones, entre el vacío y la sopa, aparece una tercera vía, una posibilidad nueva y fascinante que le da una vuelta de tuerca a todo. Esta nueva teoría dice: ¿y si el caos no fuera un qué, sino un quién? O sea, no un lugar ni un estado, sino una deidad. Una especie de ser divino, activo, hermafrodita, hecho de oscuridad y niebla, que para empezar la creación, ¿qué hizo? Pues se dividió a sí mismo en dos, dando origen a todo lo demás. Y bueno, todo este debate sobre qué fue el caos, ¿por qué es tan importante? Pues porque no es solo una discusión de filólogos, va mucho más allá. Refleja un cambio brutal en la historia del pensamiento humano. Si nos fijamos en el proceso que describe Hesíodo, la clave no es que algo se cree de la nada, no, es un proceso de separación, de diferenciación. Primero está el caos, todo oscuro y mezclado. De ahí nacen Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Y luego la noche, a su vez, da a luz a la luz y al día. Es como un viaje desde un estado único e indistinto hacia la definición de los opuestos. Esto nos lleva a una idea potentísima.
El universo no se crea, se revela. El orden no se inventa de la nada, sino que se impone sobre un estado que ya existía. Es como si todo estuviera ya ahí, pero oculto, indiferenciado, y el proceso de creación consistiera en separarlo, en sacarlo a la luz. Y aquí está el salto del mito a la filosofía. Esta idea de un caos material, de una sustancia original de la que todo sale, es la que preparó el terreno para los primeros filósofos, los presocráticos. Ellos cogieron esta intuición mitológica y la llevaron un paso más allá. Empezaron a buscar el arqué, el primer principio, pero ya no un dios o un mito, sino algo físico, como el agua para Tales o el aire para Anaxímenes, buscando una explicación racional para el origen de todo. Al final, la verdad es que intentar decidir quién tiene razón, si era un vacío o una sopa, quizás sea quedarse en la superficie. A lo mejor el verdadero poder del caos griego está justo en eso, en su ambigüedad. En que es el nombre que la humanidad le puso a ese esfuerzo titánico por nombrar lo que no tiene nombre, por entender de dónde demonios venimos. Los antiguos griegos imaginaron un caos. Hoy la ciencia habla de una singularidad antes del Big Bang. En el fondo, esa necesidad de describir un principio que es, por definición, indescriptible, ¿acaso ha cambiado tanto? Este intento milenario por dar forma al informe nos recuerda algo importante, que las grandes preguntas que nos hacemos hoy son en realidad la continuación de una conversación que empezamos hace miles de años, mirando a la oscuridad y preguntándonos, ¿y antes de todo,